¿Recuerdas que te pedimos en redes dejar todas tus dudas sobre el virus del papiloma humano? Hoy te compartimos esta entrevista en el que el Dr. Rubén López Revilla, experto en el tema, responde una a una las preguntas que nos hiciste llegar. Dale play y entérate. Soy Rubén López Revilla y soy investigador de la División de Biología Molecular del IPICIT. Estudié medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y luego hice el doctorado en genética en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados de la Ciudad de México, y después hice un postdoctorado en Virología Molecular en el Instituto Salk. En 1973 me regresé a la Ciudad de México y fui profesor del Departamento de Biología Celular del CINVESTAB, y ahí fui coordinador académico, fui jefe del departamento y además fundé 2 programas de posgrado de biomedicina molecular, el del propio CINVESTAB y el del Instituto Politécnico Nacional. También fui coordinador de la Olimpiada de Biología. Hice las primeras 7 Olimpiadas de Biología, de hecho la última fue en San Luis Potosí, cuando estaba colaborando con el doctor José Luis Morán para planear el IPICIT. En el IPICIT soy fundador del Departamento de Biología Molecular. Es un departamento muy exitoso y actualmente soy investigador de la división. Me interesa principalmente los problemas de salud pública relacionados con las infecciones y abordo esos temas con métodos de diagnóstico molecular. Y actualmente estamos desarrollando métodos de diagnóstico molecular que son, digamos que accesibles para los sitios con bajos recursos y con escasa infraestructura y también con poco personal especializado. O sea, mi atención principal es hacia las infecciones de la pobreza. Por ejemplo, el cáncer cervicuterino tiene mucho mayor diseminación y más mortalidad en los países pobres. Queremos desarrollar métodos que se puedan aplicar en el sitio de atención con gente no especializada, que sean rápidos, ultrasensibles, como los mejores métodos moleculares, tan eficientes o más que la PCR, que es lo tradicional para el diagnóstico molecular de ácidos nucleicos. Estamos haciendo estudios, por ejemplo, para métodos de diagnóstico en el sitio de atención del virus del papiloma. También queremos hacer métodos de diagnóstico molecular para identificar el estado de progresión del cáncer cervicuterino y el pronóstico de las mujeres que tengan cáncer cervicuterino. A manera de introducción, ¿qué son los virus del papiloma humano? Es una pregunta muy relevante. Los virus del papiloma humano son los virus de transmisión sexual más comunes. A lo largo de la vida, los hombres y las mujeres, alrededor del 80% de los hombres y las mujeres adquieren una infección por virus del papiloma a través de contacto sexual, generalmente contacto heterosexual, pero puede ser contacto homosexual también. Y la mayoría de las veces las infecciones desaparecen espontáneamente y además no causan ningún síntoma, ninguna molestia. Entonces son infecciones silenciosas y como se obtienen también pueden desaparecer. Insisto, la mayoría de las veces desaparecen, pero en algunas personas pueden persistir y entonces estos virus pueden llegar a ocasionar cáncer, principalmente cáncer cervicuterino en las mujeres, que es la segunda causa de muerte por cáncer de las mujeres después del cáncer de mama, ¿sí? Y además ocurren principalmente en los países pobres. En los países desarrollados, donde hay programas de tamizaje y de vigilancia y de seguimiento de las mujeres que tienen riesgo de desarrollar cáncer cervicuterino, se detecta a tiempo y se previene. En cambio, en los países pobres como México, hay muchísimas muertes que podrían evitarse si se tuviera el diagnóstico oportuno de la infección por el virus del papiloma. También se usa el Papá Nicolau, que también se llama citología exfoliativa, en donde se raspa el cuello del útero, que es donde se desarrolla el cáncer, para tomar células y verlas al microscopio. El diagnóstico, bueno, el cáncer cervicuterino progresa a lo largo de 10 o 15 años.
De modo que si, por ejemplo, una mujer se infecta a los 15 años de edad, cuando empieza a tener actividad sexual, el cáncer puede aparecer hasta los 30 o algo así años. ¿Sí? En cambio, si se detectara oportunamente, entonces se podría darle seguimiento y evitar que se llegue a desarrollar el cáncer. Por otro lado, la prueba de VPH, la prueba molecular para detectar la infección por el virus, que es el que causa el cáncer, es mucho más sensible y específica que la prueba de Papa Nicolau. En los países desarrollados se usa la prueba de VPH como la prueba primaria de tamizaje que deben de hacerse todas las mujeres que tengan actividad sexual. ¿De dónde proviene el virus del papiloma humano? ¿Es una mutación? No. El virus es una familia de virus amplísima que tiene, actualmente se conocen como 240 tipos diferentes. Son virus de ADN de cadena doble circulares que tienen 8,000 pares de bases para los que sepan un poco de biología, ¿sí? Y tiene 8 genes y 2 genes tempranos, 6 genes tardíos. 6 genes tempranos y 2 genes tardíos. Sandra pregunta, ¿cuántos tipos del virus del papiloma humano existen y cuáles son los más peligrosos? ¿Tipos de alto y bajo riesgo? Esa es una pregunta muy buena. De los más de 200 tipos que se sabe que existen de virus del papiloma, solo 40 se transmiten por contacto sexual. Esos se llaman genitales. De esos 40, 12 o 14 son los que pueden llegar a producir cáncer cuando la infección persiste por mucho tiempo. Esos virus del papiloma peligrosos se llaman de alto riesgo porque pueden causar la muerte. En cambio, hay el resto de los, o sea, unos 30, producen verrugas o condilomas que no matan, pero no son tampoco muy agradables. Fungues nos pregunta, ¿cómo se diferencian los tipos de virus del papiloma humano? Los tipos de VPH se pueden identificar por métodos moleculares, o sea, analizando el genoma, o sea, la secuencia del ADN en algunas regiones que son conservadas. Conociendo la secuencia se pueden identificar los tipos. Los tipos se definen como los que tienen una diferencia del 10% o mayor entre uno y otro en una región definida del genoma, que es una región de 450 pares de bases del gen que se llama L1, que codifica una de las proteínas de las estructurales que forman las partículas virales. Gio y Fungues nos preguntaron, ¿cómo se contagia o se transmite el virus? Los virus, si un hombre tiene infección pues entonces es como va a transmitir el virus a la mujer. Okay. Pero también las mujeres que tienen el virus pueden contagiar a los hombres que no lo tengan. O sea, los hombres y las mujeres son los portadores y por lo tanto los dos tienen que analizarse, ¿no? Mayra pregunta, ¿cuánto tiempo tardas en darte cuenta que te contagiaste del virus del papiloma humano? El contagio no es perceptible. El contagio no causa molestias ni síntomas. Entonces, no sabe uno si puede haberse contagiado después de haber tenido un contacto con alguien, ¿no? No hay síntomas. Es una infección silenciosa. ¿Qué es el cervicouterino? El cervicouterino es, como todos los, la proliferación descontrolada de células, en este caso del epitelio del cuello uterino. El epitelio es la cubierta de la superficie de las mucosas. Las mucosas son como la piel, pero son húmedas. Y en el aparato genital masculino y femenino tenemos mucosas, también como la mucosa oral, ¿sí? O sea, el epitelio de la boca también es un epitelio estratificado escamoso, ¿sí? Como el epitelio
del aparato genital. Entonces, ¿podemos contagiarnos del virus del papiloma humano por medio de la boca? Claro, o sea, de hecho, está aumentando cada vez más el cáncer orofaringio, porque hay también, ahora se practica más o sea, si el infectado se introduce en la boca, entonces puede provocar también la infección y cáncer por los mismos virus que producen el cervicuterino. Daniel nos preguntó, ¿la edad puede ser factor para que el virus ataque de diferente manera? Sí, bueno, no solo la edad, pero sí. Lo que pasa es que hay susceptibilidad individual diferente. Depende de la capacidad del sistema inmunitario para responder a la infección. ¿Okay? Hay gente que puede responder con una inmunidad protectora que neutraliza el virus y que lo puede eliminar. Pero hay gente que no. ¿Sí? Igual que hay gente a la que le da gripa y a la que no le da tan fuerte. Hay susceptibilidad individual diferente. Ana y Fej nos preguntan cómo se previene el contagio. Bueno, el contagio se previene usando preservativos, ¿no? Puede, pero si se toca con las manos una superficie infectada y se hacen tocamientos, pues con esa forma también se puede infectar. O sea, el condón no es infalible. ¿Las vacunas actuales pueden prevenir la infección por el virus del papiloma humano? Sí, las vacunas son profilácticas, o sea, previenen la infección, ¿sí? Inducen una respuesta inmunitaria protectora que previene la infección. No son terapéuticas, o sea, la gente que ya tenga cáncer no se va a curar con las vacunas. No hay todavía vacunas terapéuticas. Pero las vacunas actuales están dirigidas contra ciertos tipos, no contra todos los tipos. O sea, la vacuna que se ofrece, que se le pone a las niñas en la escuela primaria, se llama Gardasil y esa está dirigida contra dos tipos de alto riesgo, que son el 16 y el 18, que son los más comunes en todo el mundo. Pero eso no quiere decir que en una zona geográfica sean esos necesariamente los que están circulando. Prevalencia de los tipos de virus puede ser característica de diferentes regiones. Nosotros hemos encontrado, por ejemplo, que la distribución de los virus ha cambiado en San Luis Potosí. En un estudio que hicimos en los años por ahí de 2010, encontramos que era el 16 y el 18 o el 45 los más prevalentes de los de alto riesgo, pero en un estudio que hicimos hace unos 5 años encontramos que el virus del tipo 33 es el más prevalente, duplica la prevalencia del tipo 16. Y no sabemos a qué se debe eso, pero en fin, si la vacuna está dirigida contra el 16 y el que está circulando es el 33, pues la vacuna puede no ser efectiva. Puede ser que tenga alguna inmunidad cruzada, que proteja algo, pero no totalmente. David pregunta, ¿por qué no se aplica la vacuna a todos? ¿Por qué no se aplica? Bueno, la vacuna se aplica por razones de costo-beneficio a las niñas de 5º año de primaria, porque se sabe que la respuesta inmunitaria protectora para prevenir la infección es mucho mayor, más eficiente en ese grupo de edad. Por un lado, se aplica solo a las niñas por razones de costo-beneficio, o sea, porque es mucho más raro el en los hombres que el cervicuterino en las mujeres. Pero en otros países, por ejemplo en Australia, se ha aplicado masivamente la vacuna a los niños y a las niñas, porque para que las niñas se infecten, para que los niños se infecten tiene que haber niñas infectadas. Entonces debería de aplicarse a los dos, pero por razones de los recursos que se necesitan para aplicarlas a todos, pues es obvio que se tienen que tomar decisiones dependiendo del presupuesto, ¿no? Para finalizar, Kerine pregunta, ¿cuál es la cura o tratamiento para el virus del papiloma humano? La cura no hay. O bueno, cuando se detecta la infección,
se indica lo que se llama una colposcopía. Colpos quiere decir cuello en griego. O sea, se observa el cuello del útero con un microscopio estereoscópico, un microscopio que no tiene muchísima amplificación, pero mucho más que la vista normal, ¿no? Y entonces se pueden detectar lesiones en el cuello del útero y esas lesiones pueden cauterizarse o congelarse para eliminarlas, o se pueden escindir, cortar para eliminarlas. Ese es el tratamiento, no hay tratamiento médico. El tratamiento es quirúrgico o cauterización, eliminación de las lesiones. Esperamos haber resuelto todas tus dudas sobre el virus del papiloma humano. No olvides que este 3 de julio el instituto estará realizando pruebas de VPH a nivel molecular. Escanea este código QR y regístrate para participar por una prueba gratuita. Cuida tu salud.